No tienes ganas de congelarte del frío en tu camper, pero es que no sabes qué calefacción tienes que comprar, ya que las caras son homologables. La calefacción estacionaria china pensamos que es la única opción barata, pero no es homologable. Y luego encima, instalarla es un dolor de cabeza. Y por eso todos nos metemos en YouTube para ver si encontramos un tutorial fácil, paso a paso, explicándonos cómo instalarlo. Pero ese tipo de tutorial no existe, ya que no están hechos para novatos como nosotros. Te confundes, no son guías completas, se saltan partes y no están creados para las personas que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y el 99% de la peña que estamos camperizando lo estamos haciendo por primera vez. Y por eso, en el vídeo de hoy, os vamos a enseñar paso a paso, de la forma más sencilla posible, cómo instalar una calefacción estacionaria, buena, bonita, barata, homologable y por la mitad de precio de su competencia. Al ataque, dentro vídeo. Como quiero daros toda la información posible para que podáis instalar una calefacción estacionaria correctamente y sin miedo, este vídeo puede que se haga un poco largo. Y por eso voy a dividir el vídeo en capítulos, que lo tendréis todo separado por tiempos en la parte de abajo. Si os aburrís, lo saltáis, pero si es la primera vez que vais a instalar una calefacción, os recomiendo que veáis el vídeo de principio a fin. Empecemos por capítulo número 1. ¿Qué tipos hay y cuál es la mejor opción para ti? A ver, tener calefacción en tu camper no es imprescindible. Nosotros en varias de nuestras furgonetas no la hemos instalado porque hace años eran tocaras. O apechugas el frío o luego alguna gente lo que hace es que tienen las típicas calefacciones de gas, ¿no? Que van con cartucho, que las usan dentro de la furgo, que yo no las recomiendo para nada porque es muy importante que esté bien ventilado el espacio, ya que las llamas absorben el oxígeno y te quedas sin oxígeno. Claro, tenerlo todo ventilado como que quita un poco la optimización del calor de esa calefacción. Por otro lado, también existen calefacciones a gas, ¿no? O sea, que sí que son hechas para estar en vehículos, las que tienen las autocaravanas, pero son bastante caras. Y lo más seguro es que tendrás que hacer una instalación de gas tocha para poder homologar, ya que si tienes más de un aparato a gas, pues todo el mundo tenemos el fogón a gas, así que si vas a tener también la calefacción a gas, tendrás que hacer las tuberías de cobre, instalación, y bueno, nos daba un poco de miedo también y lo descartamos. Y luego tienes las calefacciones eléctricas, que tienes dos tipos, las de 12 y las de 220. Las de 12, aunque no tienen tan alto consumo, 150 vatios, una cosa así, pero claro, es que no te van a calentar el camión o la furgoneta, te calentarán las manos y da gracias. Los que sí que calientan son los de 220. El típico de casa que hemos usado todos en Navidades para calentar el baño sin calefacción. La movida es que esos consumen una barbaridad, entre 1500 y 2000 vatios. Así que para poder encender un aparato con ese consumo, pues tendrás que haberte gastado por lo menos 2000 euros en el sistema eléctrico de tu furgo. Y si tienes 2000 euros para el sistema de tu furgo, no seas rácano, que aquí sabemos que tienes 240 euros para pillarte una calefacción estacionaria en condiciones homologable. Que para los que no sabéis lo que es una calefacción estacionaria o cómo funciona, no voy a dar rodeos. Es una máquina que coge diésel o de tu furgo o de un tanque, ese combustible lo usa para hacer una combustión que crea una cacho de llama y por aquí sale aire caliente. ¡Tará! No tiene más misterio. Tienen poco consumo de diésel y poco consumo de electricidad. Y claro, tú vas a querer usar la calefacción cuando tienes poca electricidad, que es en invierno, cuando está nublado, está nevando, está lloviendo y tienes poco sol. Pero un aparato como estos, en los últimos 5 años, no podías encontrarlo por menos de 550 euros. Las marcas más conocidas eran Autotherm, Webasto y otra que se llama Ebesvasper o algo así, no me sale la palabra. Y rondaban entre los 550 y 1000 euros, porque eran las únicas 3 marcas, por lo menos en España, que eran homologables. Y claro, al ser tan caro, pues lo de no pasar frío en invierno se convierte en un privilegio de la gente de clase media que puede pagárselo. Y por eso la peña empezó a comprar las calefacciones estacionarias chinas, que es lo mismo, pero China no homologable. Claro, que no pasan ni están aprobados por seguridad. Y creerme que la idea de tener aquí una llama y combustión es un aparato, potente. Esto da miedo. Yo nunca he recomendado que te pilles una no homologable. Y claro, ¿qué ha pasado? Que las estrellas se han alineado, los dioses nos han escuchado y la compañía de Nordkapp hace nada, unos 6 meses, ha creado una calefacción estacionaria también homologable, pero por menos de la mitad de precio. O sea, valen 230 y pico euros, que si encima os la compráis con mi código LARA, te dan 20 euros de descuento. Creo que van a revolucionar el mercado. Flipo que son capaces de hacer el mismo producto por menos de la mitad del dinero y que encima toda compañía te lo va a homologar. Tienen un montón de opciones, de 2 kilovatios hasta 8 kilovatios, dependiendo del tamaño de tu vehículo.
Y esta versión encima tiene una parte que puedes hacerlo con aplicación móvil que nos va a permitir encenderlo por remoto. O sea, cuando estemos por ahí de acampada, por ahí dando vueltas por el monte y queremos volver a un espacio así, hogareño, navideño y calentito en la camper, ya estará preparado para nosotros. Eso sí que es pijerío para la peña con poco bolsillo. Pensaba que este capítulo sería innecesario, pero a través del servicio de asesoramiento eléctrico que hacemos con clientes, al igual que campers que hemos visto a lo largo de nuestros viajes, la gente instala las calefacciones en sitios poco convenientes. Así que como cada furgo, cada vehículo y cada camperizador es un mundo, hablemos de los sitios donde sí puedes instalar y donde los sitios que no lo hagas. Paso 1. Mira los bajos de tu vehículo, ya que vas a tener que cortar varios boquetes en el suelo de tu furgo para poder instalarla. ¿Y habéis mirado alguna vez debajo de vuestra furgo? Hay 1000 cosas de importancia, las cuales no puedes tocar. Así que si tienes el paso de ruedas, las vigas del chasis, la tubería de escape en esa zona, no instales tu calefacción estacionaria ahí. Paso 2. No instales tu calefacción en la zona de la caja eléctrica. He visto varias personas cometer este error. Obviamente la calefacción es hermética, ¿no? O sea, que no va a estar a 80 grados, pero radia calor. Y por lo general, la zona donde vas a tener tu caja eléctrica, tus baterías, es muy importante que tenga buena ventilación y que no supere la temperatura. Igual que los móviles o que tu portátil, las baterías de litio y otros productos del sistema eléctrico no funcionan bien cuando superan los 45 grados. Y creedme que si lo metéis en la caja, lo va a superar. Así que tiene más sentido instalarlo separado de ello y en una zona con por lo menos 10 centímetros de diámetro alrededor. Nosotros en ambas furgonetas lo hemos decidido meter al lado del sistema de agua. Y ahora os explico por qué en paso 3. Esta zona de aquí va a ser la caja del sistema de agua, donde vamos a tener tanto la bomba, el boiler de agua y la calefacción estacionaria. ¿Y por qué vamos a meter la calefacción estacionaria en esta zona? Muy buena pregunta. Porque si como nosotros tenéis intención de tener el sistema dúo, ¿no? O sea, el sistema en el que la calefacción estacionaria se use no solo para calentar el espacio, sino para calentar un boiler de agua, es obligatorio que ambos aparatos estén en la misma línea y que tenga un espacio más o menos de 1 metro entre uno y el otro. Este aparato de aquí es el boiler. Tiene un sistema súper simple. Es un depósito el cual tiene un agujero en el que tú vas a aprovechar el aire caliente que sale de la calefacción estacionaria, pues en vez de meterla directamente al camión, primero pasa por aquí, se calienta el agua y luego sale por aquí a tu furgoneta. Aprovechas el recorrido y esto la gente no se da cuenta hasta en el momento en el que compran el boiler, se ponen a instalarlo y dicen: mierda, la he cagado, tengo la calefacción estacionaria allá y el boiler a 3 metros y tienes que pasar una tubería de A a B. El tema de la instalación del boiler, bla bla bla, boiler, ya haré un vídeo dedicado a todo el tema del agua y fontanería. Era solo para que lo entendieseis un poco, porque me parece el mejor sistema, sin dudarlo, de tener agua caliente, especialmente si vas a comprar una calefacción estacionaria. Tenéis que aseguraros que los dos estén en la misma línea y relativamente cerca el uno del otro. Por eso nuestro boiler va a ir justo aquí debajo y la calefacción ahí. Paso 4. Mira debajo del asiento de copiloto, especialmente si no tienes intención de usar el combi de agua caliente, pues porque te da igual. Un espacio muerto que tienen muchos vehículos es debajo del asiento. Y he visto varias personas instalar la calefacción estacionaria ahí abajo, ya que si raya un poco extra de calor, el culo lo tienes calentito y no estorba. Te ahorras el espacio de la parte de vivienda del habitáculo metiéndolo aquí dentro. Pero obviamente mira debajo, por favor, que a lo mejor tienes algo de importancia. Y eso me lleva a paso 5. Una súper buena alternativa es instalarlo en la parte de abajo, si tienes el espacio. El único mini punto negativo es que tienes que comprar una caja de metal para poder acoplarlo debajo del chasis y proteger la calefacción estacionaria. Los he visto en tiendas y no son muy baratos, pero fijo que por AliExpress o algún sitio de China lo encuentras todo barato. Ponerlo en la parte de abajo, ¿por qué no lo estamos poniendo nosotros en la parte de abajo? En verdad es súper buena idea. Smile me acaba de explicar que obviamente el sitio de donde tú succionas el aire, quieres que no sea el aire de combustión de tu vehículo o de la calefacción en sí. Hay que hacer un poco más de agujeros, pero está muy bien para A, ahorrar un montón de espacio dentro, B, no rayarte del calor que está radiando en la parte de dentro de la furgoneta, y especialmente si eres una de esas personas que solo puedes dormir con el sonido de ballenas, la calefacción hace un poco de ruido. Así que afuera no vas a escuchar nada. Ya hemos abarcado todos los sitios posibles en los que puedes instalar la calefacción, hemos explicado la teoría, ahora toca ponerlo a la práctica.
Antes de que se me olvide, disclaimer, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, no somos camperizadores. Aunque no es la primera vez que Smile instala una calefacción estacionaria, la razón por la que el año pasado no subí vídeo es porque no quería meterme en un berenjenal de responsabilidad. Aunque se trata que con este tutorial aprendéis a hacerlo y os salgáis de dudas con la mayoría de las cosas, no deja de ser un aparato pues que hay que tenerle un poco de respeto. Y si no te sientes cómodo, paga a un profesional para que te lo haga. A mí no me llames diciendo que has seguido el vídeo tutorial de una notas que no tiene ni idea, camperizando una furgoneta que sube vídeos a YouTube y que te ha salido mal la jugada. Al final he optado por hacer este vídeo porque me lo habéis pedido un montón y se trata de mostrar cómo una persona con poca experiencia, muy novata, lo instala, para que lo uséis como base. Pero me desentiendo, ¿eh? Así que nada, sigamos. El primer paso es la colocación de la calefacción en sí. De momento, lo único que tenéis que saber es que esta zona de aquí es la entrada del aire y esta zona de aquí es la zona por la que sale el aire caliente. 1. Cosas a tomar en cuenta. El primer metro de salida de aire, donde vas a poner aquí un tubo de aluminio, tiene que ir relativamente recto. Es decir, no me hagáis ángulos de poner la calefacción estacionaria en un sitio, el boiler en otro o la salida de aire en dirección contraria. Sin codos, sin ángulos, lo más recto posible, porque si no va a hacer que se sobrecaliente la máquina. 2. La entrada de aire tiene que estar libre de gases exteriores, de agua, de polvo. En nuestro caso estamos instalando la calefacción dentro, entonces obviamente no hay gases chungos. Pero como mucha gente lo instala fuera, pues no me ponga la calefacción estacionaria con la entrada del aire al lado del tubo de escape, porque vas a estar absorbiendo los gases del tubo de escape. 3. Hay unas medidas específicas mínimas en las que puedes instalar la calefacción estacionaria. La entrada del aire tiene que tener un margen mínimo de 5 centímetros, por ejemplo de una pared. Por eso nosotros aquí podéis ver que tenemos unos 8 centímetros desde la pared. Y aseguraros que tanto los lados como la parte de arriba no toque ninguna superficie, ya que se calienta bastante. A ver, que tampoco es que se calienta muchísimo, pero sí que se calienta un poco. Y es mejor no tener nada tocándolo. 4. La superficie en la que vas a instalar la calefacción es imprescindible que sea completamente plana. En nuestro caso, por ejemplo, al tener un camión, el suelo es plano, no tenemos ese problema. Pero el 90% de vosotros estaréis instalando estas calefacciones estacionarias en furgonetas camper. Y el chasis de la furgoneta suele ser así corrugado, no es liso. Por eso en el kit os incluyen esta plantilla metálica, para que puedas ponerla en el suelo y así la calefacción está instalada en una superficie lisa y plana. 5. A la hora de recortar los boquetes de tu suelo, es imprescindible que la zona donde están estos dos tubacos enormes no toquen madera, ni aislamiento, ni nada combustible, ¿vale? O sea, esto se va a calentar a 500 grados. Depende del material de que esté hecho tu vehículo, vas a instalarlo de una forma o de otra. Opción A, si el suelo de tu furgo es metal y liso, tú puedes poner la calefacción directamente en el chasis, recortar 2 agujeritos para que entren estos 2 tubos y ya está. Si el metal es corrugado, pones la plantilla. Si quieres ponerlo por encima de tu suelo de madera, tienes que asegurarte que estas 2 salidas no estén cerca de tu suelo de madera. Así que puedes recortar con un buen margen cualquier zona de madera de aislamiento para que estos tubos no toquen esas zonas. Y la siguiente opción, que es la que hemos elegido nosotros, como el suelo de nuestro camión es de madera, no nos quedaba otra que comprar del AliExpress por 10 euros esta plantilla con un salto de 10 centímetros para asegurarnos nuestra seguridad que la madera esté completamente aislada de estos 2 tubos de salida a 500 grados. 6. Cuando ya has recortado tu cachoboquete, toca instalar la máquina en sí. Imprescindible, o sea, imprescindible de nuevo, porque te puedes morir. Tienes que ponerle la junta de goma que viene con el kit. Esta goma parará los gases, el monóxido de carbono de entrar, lo sella todo, yo qué sé, hace maravillas, es lo que pone las instrucciones. Y es muy importante tomar en cuenta que si por cualquier razón en un futuro tenéis que quitar la calefacción, cambiarla o lo que sea, esta junta tenéis que ponerle una nueva, o sea, compráis de nuevo la goma esta de silicona, ya que es de un solo uso y no está garantizado que esté todo bien sellado al quitar y poner. Disclaimer, ¿vale? 7. Después de enroscar las 4 tuercas, desde la parte de abajo, toca sellarlo todo. Lo mejor es usar un sellante de altas temperaturas. Esto es lo que se usa para los hornos o cosas que van a llegar a temperatura muy alta, ¿vale? Sé que voy a decir la palabra imprescindible todo el rato, pero es que es imprescindible, porque si no está bien sellado, la combustión que está haciendo la calefacción está creando monóxido de carbono. Y si no lo tienes sellado, eso mata. Es muy peligroso, no huele y es transparente. Que por eso también recomiendo a todo el mundo
recomiendo que os pilléis sí o sí un detector alarma de estas de monóxido de carbono. Me lo agradeceréis. Paso 2. Para esta sección, la terminología que tenéis que entender es toma de aire para combustión, tubo de entrada de combustible, tubo de escape y silenciador. Para no liar la parda, entendamos que este punto de aquí es la toma de aire, donde veis el pitorrillo ese pequeño, y el que está solo es la salida para el tubo de escape. No nos confundamos, ¿vale? Empecemos por la instalación del tubo de escape. Por un lado, con la abrazadera que viene en el kit, lo pones a la salida del escape, y por el otro lado va a ir el silenciador. Aquí es donde nosotros hemos hecho un poco trapicheo porque nos confundimos, así que haz lo que digo, no lo que hago. Como Smile ha instalado calefacciones estacionarias antes y se ha informado bastante sobre ellos, en todas partes pone que la salida del tubo de escape, es decir, la salida del silenciador, tiene que estar apuntando verticalmente, hacia abajo. Nunca se puede instalar en la dirección de la cabina, para que cuando estés conduciendo no entre aire. Y tampoco se puede instalar por debajo de una puerta lateral o de una ventana, por si acaso os entra el monóxido de carbono por ahí. Y como en el kit solo venía una pieza de tubo de escape, no lo estábamos entendiendo muy bien, porque ¿cómo vas a instalarlo en horizontal si necesitas que la salida sea vertical sin tener un codo que apunte hacia abajo? Así que nuestra lógica era que el silenciador estuviese en medio del tubo de escape, no al final. Por eso, después de hacer un poco trapicheo y confundirnos, compramos otra pieza en AliExpress por 1 euro para tener un codo desde la salida del escape a la entrada del silenciador y otro codo desde el silenciador mirando hacia abajo. Esto os lo ahorráis si instaláis el silenciador verticalmente hacia abajo, al final del tubo de escape que viene con el kit. Y por supuesto, aunque para mí esto es sentido común, pero te sorprendería la cantidad de gente que no lo tiene, aseguraros que la salida del tubo de escape no esté cerca de nada inflamable. Ni las ruedas, ni cosas plásticas, ni madera, ni vuestros depósitos de agua de plástico, etcétera. Y al igual que el tubo de escape de tu vehículo se calienta, pues esto también. Que no queremos que se nos derrita nada, ¿vale? Ahora nos toca la instalación de la otra toma, la toma de aire para combustión, que recordamos que es la salida que tiene el pitorrillo este. Esto es súper simple. Literalmente es ponerle una abrazadera que viene en el kit. Ya está. Cosas a tomar en cuenta. Ambos tubos tienen que estar instalados en la misma dirección. Es decir, si uno lo tienes para la derecha, no me apuntes el otro para la izquierda. Segundo, hay que tener un espacio mínimo de 20 centímetros entre ambos tubos. Tercero, aunque la calefacción la tengáis dentro, ambos tubos tienen que estar instalados fuera de vuestro habitáculo. Y cuarto, cuando estéis instalando ambos tubos, es importante que no haya una sección más baja que otra. Es decir, con el frío, calores, aguas, condensaciones, se puede acumular el agua y es importante que eso no pase. Y para evitarlo, si tienes una zona de la tubería que está por debajo del resto, la peña taladra un agujerito que, por ejemplo, en el silenciador ya hay uno incluido. Pero cuando hicimos la instalación del Autotherm el año pasado, no lo tenía. Para que lo tengáis en cuenta, que este tutorial en verdad podéis usarlo seguramente para toda calefacción, porque funcionan todas relativamente igual. Así que aseguraros que haya un agujero en vuestro silenciador y si no lo hay, hacerlo. Terminología para este paso. Tienes la manguera del diésel, las gomas de agarre, abrazaderas, la bomba de diésel y el filtro de diésel. Tienes que instalar la manguera de diésel al pitorrillo este. Para hacerlo, metes la manguera dentro de la goma de agarre todo lo que puedas hasta el fondo y luego usando 2 abrazaderas lo conectas al pitorrillo este de la calefacción. Bueno, ya sabéis que me gusta ser súper honesta con las cosas, sean colaboraciones o no sean colaboraciones, las cosas hay que decirlas como son. Obviamente es la mitad de precio que el resto de productos de mercado, entonces tampoco me esperaba que fuese de la mejor calidad del mundo. El aparato en sí es de metal y parece 1000 veces mejor calidad que los otros, pero nos estamos empezando a dar cuenta, mientras estamos en el proceso de instalación, pequeñas cositas que no encajan muy bien. Es decir, para hacer esta instalación necesitas, que son unas 8 abrazadoras para la línea del diésel, ¿no? La línea que consume ahí, que va chupando el diésel. Y esto de aquí mide 1 centímetro, lo he medido, mide 1 centímetro. Y las abrazaderas que nos han mandado es de 6 a 8 milímetros, así que no encajan. ¿Que una abrazadera en el chino vale 1 euro 10 abrazaderas? Sí. ¿Que lo más seguro lo que vamos a hacer es ir al Leroy o lo que sea y comprar 10 abrazaderas para producto de 1 centímetro? También. Pero eso no debería ser así. O sea, si hay un kit, en mi opinión, estas cosas tendrían que estar pues verificadas. Yo ahora mandaré un email a Norcap, sé que son nuevos y pues esto a lo mejor ha sido un error en la caja, que han mandado el tamaño equivocado.
Claro, ahora es un coñazo ir al Leroy para encajarlo. Me contactaron una semana después y Effectively Wonder, tenía yo toda la razón del mundo. Y en las primeras tandas se equivocaron y mandaron las abrazaderas equivocadas. Y en vez de llegar un espadín para la instalación, llegó con un depósito de plástico y ahora lo han cambiado. Pero bueno, son esas cositas pequeñas que he tenido que yo de darle un toque de atención de hola, ¿dónde está mi espadín? Metiéndome en la página web, en la caja pone que espadín. Sí, pero te mandamos el anterior, tal no sé qué. Así que bueno, esas cositas pues hay que mencionarlo siempre. Para la siguiente furgo seguiré comprándolo porque es el más barato. Pero bueno, siendo honestos aquí en el mundo camper. Si Nordcap no os ha mandado las abrazaderas correctas, pillar abrazaderas de 1 centímetro, de donde queráis, del AliExpress, del chino, del Leroy, para la instalación de esta manguera. Usando abrazaderas o bridas, lo que os apetezca, hacéis el recorrido de la manguera de diésel para llegar hasta el depósito de diésel de vuestra furgoneta camper. Cosas importantes a tomar en cuenta. La distancia máxima entre la calefacción estacionaria y la bomba de diésel no puede ser más de 4 metros. Y la distancia máxima entre el depósito de diésel, o sea, el tanque de vuestra camper, y la bomba de diésel tiene que ser máximo 1 metro. La bomba de diésel se mete dentro de esta abrazadera de goma que está incluido en el kit. Es un silenciador y ayuda con las vibraciones. Una vez lo tengas acoplado, usando las gomas de agarre y abrazaderas, conectas el filtro. Prestar atención al orden de la instalación. El filtro va a ir antes que la bomba y en el filtro hay una flechita que te está indicando la dirección del diésel. Instálala en esa dirección. Así que vas a tener depósito de diésel, filtro, bomba, calefacción. Y como podéis ver en el vídeo, todo esto se conecta de nuevo con abrazaderas y las gomas de agarre proporcionadas en el kit, tomando en cuenta que la bomba de diésel tiene que tener una inclinación de aproximadamente 15 a 30 grados, mirando hacia arriba. Para paso 4, la única palabra de terminología nueva que tenemos es el espadín, que básicamente es una pajita que usas para chupar el diésel del tanque. Un mini matiz. Técnicamente hay dos formas de hacer esto. Una es cortando la línea de combustible de tu vehículo para instalar una T y así compartir el diésel del vehículo con la calefacción. Nosotros no recomendamos que hagáis esto porque Smile, después de friquearse varios foros, dice que puede caber la posibilidad de crear burbujas de aire en el sistema y que tengas problemas en tu vehículo en sí. Y por eso, aunque te dé un poco de respeto, la instalación de un espadín en la tapa de tu depósito de diésel, en nuestra opinión, es mejor idea. Cada vehículo es un mundo y las tapas de los depósitos o vas a tener la suerte de tenerlo en una posición fácil, como esas personas que lo tienen entre los asientos delanteros y tienen fácil accesibilidad a la tapa con una trampilla, o luego tienes pues personas como nosotros que cuando instalamos la calefacción en la furgoneta anterior es un poco de maniobra, ya que tienes que vaciar el depósito de la gasolina que tengas, bajar un depósito de 80 litros para poder acceder a la tapa, o como nosotros ahora, si tenéis un camión, la tapa la tienes relativamente accesible, ya que se puede ver desde el exterior, pero tienes que tener manos pequeñitas, ¿eh? Antes de agujerear la tapa del tanque de diésel, límpialo todo, ya que suele estar lleno de mugre y diésel ahí incrustado. Un consejo que os damos es que saquéis fotos a la tapa, ya que aquí es donde están todas las conexiones de los niveles, el espadín que chupa el diésel del vehículo, las sondas de nivel, bla bla bla. Y para asegurarte de no liarla, mejor saca foto para que sepas el orden en el que volver a instalarlo después. Desconectas todo, con cuidado abres la tapa. Cuando abras la tapa seguramente te vas a pringar un montón de diésel, porque es un tubo ahí cilíndrico con mazo cosas. Así que prepárate. Y es tan simple como coger una broca, el tamaño del espadín y hacerle un agujero, asegurándote que no metáis nada dentro del diésel. La razón por la que se quita la tapa para hacer el agujero y no se agujerea directamente al depósito es porque pueden caer trocitos de plástico del taladro dentro del depósito y puede causar problemas. Hacerlo con cuidado y que no se os meta nada de mierda dentro del depósito. Y el espadín se instala exactamente igual con pasamuros. Pero antes de meterlo es importante que la punta del espadín lo cortéis en ángulo y que os aseguréis que la longitud del espadín deje un margen de 3 a 4 centímetros del fondo, ya que si tú pones el espadín al fondo del todo, si te despistas y tu calefacción estacionaria está ahí chupando diésel y quedándote bien calentito por la noche, el día siguiente no te va a quedar suficiente diésel para poder conducir. Así que dejando este margen permite no chuparte el tanque entero. Terminología de paso 5. Conducto de aire, boca de aire y bypass. En el kit te viene un tubo de aire y una salida para tener un punto de calefacción.
Pero si como nosotros queréis hacer una instalación con un boiler o un calentador de agua a base de aire, vais a necesitar un par de piececitas extra. Nosotros recomendamos 100% que si te vas a gastar las pelas en una calefacción estacionaria, no te compliques la vida y cómprate un boiler. La instalación es súper simple, básicamente se mete entre medias de la calefacción y la salida de aire. Y también tendrás que comprar un bypass, al igual que un poco más del tubo este conductor de aire, que lo puedes pillar súper baratico por el AliExpress. Este bypass o bifurcación lo necesitarás porque tú en invierno quieres que el aire pase por tu agua caliente para calentarlo y luego te entre en la furgoneta para que estés bien calentito. Pero tú en verano sigues queriendo tener agua caliente, pero no quieres que el aire después de pasar por el agua caliente te pase a la furgoneta. Estás a 40 grados, te vas a asar. Quieres tener una bifurcación para que te salga fuera. Y ya sabéis que todos los productos los tengo con los enlaces tanto en la descripción y en nuestra página web www.laramesanza.com. Puntos a tomar en cuenta. Cuanto menor sea el recorrido del conductor de aire, más eficiente será el sistema. Los conductos de aire pueden llegar a calentarse a los 130 grados. Vuestra instalación que no esté tocando la madera o cosas inflamables, por favor, chicos. Las bocas de la salida de aire tienen que tener un espacio de por lo menos 15 centímetros. No me pongas nada delante. Y por último, esto nos dimos cuenta cuando hicimos la instalación del Autoterm el año pasado, que era un error que yo creo que es un error de fábrica suyo. Siempre tienes que tener por lo menos una boca de aire abierto. Es decir, hay algunas rejillas que abren y cierran. Si tú tienes la calefacción encendida y la salida la tienes cerrada, va a causar un problema. Si tienes más de 2 salidas no pasa nada, con tal de que una siempre esté abierta. Siempre tiene que haber un flujo de aire cuando la calefacción esté encendida. Y por último, si queréis ponerle más de una boca de aire, porque queréis una en la zona del salón, otra en la zona del baño, me da igual, solo tenéis que comprar unas T's o Y's de plástico para que se acoplen a los conductores a través de las abrazaderas. Bueno, chavales, ya estamos en la recta final. Lo único que falta es cablearlo todo. En este mejunje de cables, la parte cuadrada se conecta a la calefacción estacionaria. Y de ahí salen 3 puntos. Un punto de conexión a la bomba, un punto de conexión a la pantallita para que puedas encender y apagarlo y un punto de conexión a tu batería para que tu calefacción tenga electricidad. Empecemos con la bomba. Aquí como que se nota que no tienen los ingenieros más fantásticos del mundo, porque el cable de la calefacción que va a la bomba solo mide 1 metro. Pero como sabéis, de pasos anteriores te han dado 4 metros de manguera para poder posicionar la bomba a 4 metros de la calefacción. No tiene sentido. Si tu bomba está a 1 metro de tu calefacción, feten, porque literalmente es hacer clic con un conector. Pero si como nosotros el cable no alcanza, no os preocupéis, lo único que tenéis que hacer es cortar los cables, poner otro cable ahí en medio, juntarlo y ponerle los conectores estos termorretráctiles de calor. Ojo, por alguna razón extraña ambos cables son del mismo color. Normalmente hay una diferencia de color para diferenciar el positivo y el negativo. No es así, así que antes de cortarlo, tener claro cuál es cuál, para que cuando lo conectes, no conectes negativo con positivo. La segunda conexión es a la pantalla. Súper fácil. De nuevo, es un clic. Pero, que aquí siempre hay peros en todo, la longitud del cable es 1,5 metros, lo cual significa que tu pantallita estará como máximo 1,5 metros de tu calefacción, que en la mayoría de los casos no va a ser problema. Pero si como nosotros ya has hecho toda la instalación de la centralita, toda la tubería y todo el cableado y lo tienes a una distancia mayor de 1,5 metros, no te va a quedar otra que comprarte el alargador. Creo que oscila los 20 euros. Y por último, es conectarlo a tu batería. Negativo con negativo y positivo con positivo. La calefacción en sí ya tiene un fusible, así que puedes conectarlo directamente a la batería. O como nosotros, si tienes toda la instalación hecha con una caja de fusibles eléctrica, tiene más sentido cortar el cable, quitar el fusible que ya viene con la calefacción y conectarlo a tu sistema. Y usando un fusible del mismo tamaño. Y ¡tara! Después de 4 ataques de ansiedad y 2 días después, habrás terminado tu instalación. Ahora solo toca probarla. Bueno, chavales, qué día más perfecto para ver si funciona la calefacción estacionaria. Durante todo este proceso que ha estado Smile instalando la calefacción estacionaria, yo he estado con la tapicería y los colchones, pero me he venido hoy al terreno para probar la calefacción por primera vez. Uno, para ver si funciona, que estaría bien, y por supuesto para mostraros paso a paso la primera puesta en marcha, ya que la primera vez que lo enciendes es distinto a las siguientes. Tienes que asegurarte de que el diésel pase correctamente por la tubería, que le des a un par de botones del setup. A ver si tenemos suerte. 3 segundos hasta el PE y ahora se oye la bomba.
Ah, sí, la oigo. Ya está. Pues está... Sí, se ve. Bueno, ahora que ya ha pasado la línea del diésel, las instrucciones tampoco es que ponga mucha cosa. Una cosa que Ismael sí que ha dicho es que las instrucciones son bastante caquita. Como él ha instalado previamente una calefacción estacionaria de Autoterm, le ha ayudado mucho a que cuando las instrucciones ha dicho algo, él ya sabía que algo era un error o que no tenía mucho sentido, y al haberla instalado antes sabe cómo tiene que ir todo. Así que él recomienda que también os descarguéis las instrucciones, que las tenéis online, de Autoterm o de Webasto, de las otras calefacciones estacionarias, porque están en más detalle. Y pues eso, que la instrucción, una vez que hayas pasado la línea, ¿qué te pone de hacer? Nada, encenderlo. Así que vamos a encenderlo y esperemos que no explote, ¿no? ¡Ah, la primera! Ay, me da miedo que nos ayude aquí. Me da miedo. The smoke, the smoke. Uf, qué miedo, tío, qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Tú dices que esto es normal? Esto no es normal. Could be, yeah. Yo no sé si esto es normal, ¿eh? ¿Lo pone que es normal? ¿Veis el humo? Uf. Que no pasa nada, chavales, que después de leer las instrucciones pone que es completamente normal, que haya humo, que sea negro y que huela súper fuerte a diésel en las primeras horas. Pero bueno, eso no lo había leído cuando lo he encendido, entonces yo me he cagado del miedo, me he cagado, así. Bueno, empezamos ronda número 2, sin que Lara le dé un ataque de pánico. Está Ismael con las manos, dice que... ¿Está calentito? Sí, empieza a ser... ¿Empieza a estar calentito? A ver. Bueno, pero ya no tiene humo, ¿eh? Tiene muy poco. Hay muy poco humo, ya está, ya está. Ya está, así, ya está. Funciona, todo fantástico, fantástico, fantástico. ¿Lo pruebo? ¿Tenemos solo una salida de momento? ¡Oh! ¡Oh, mis manitas! Ah, funciona perfectamente. Funciona igual que el Autoterm. Todo lo mismo. Todo lo mismo, mitad de precio. Nos ha costado un poco. No tiene sentido que el mismo aparato, con las mismas funciones, con las mismas capacidades, sean 250 euros menos. Es que no tiene sentido. Mirad, o sea, estamos a 2,5 metros y podéis ver que esta es la temperatura de fuera, menos 2 grados, y dentro ya hace menos 8, ¿vale? Entonces voy a coger el termostato que está por aquí. ¿Dónde está este cable aquí? Esto es bastante cutre lo que estoy haciendo, ¿vale? Que son 2 metros, a ver si nos da para que veáis la temperatura a la que está saliendo. Mira cómo sube. 6, 7, 8, 9, 10, 11 grados, 12, 13, 14... Y lo vendo. O sea, ¡guau! ¿Estáis viendo lo que está saliendo ahora mismo de temperatura? Mira para acá. Amor, muestra, mira. Estoy flipando lo rápido que está subiendo. Que me pone que son 40 grados. Mira, que pone 40 grados. Es que me lo creo, o sea, ahora mismo, os lo juro, me está costando poner la mano cerca de la calefacción, me está doliendo. Mira, es que no puedo, o sea, la mano no puedo acercarla aquí, la estoy poniendo por aquí porque si la pongo aquí, bueno, me estoy quemando. Bueno, creo que ya está, esto es el final del vídeo, ¿no? Podéis ver, la calefacción funciona, mirad la temperatura, 52 grados. ¡Oh, qué felicidad! Así que nada, chicos, conclusión. Las instrucciones son un poco caca, tenéis que mirar otras para que os ayuden un poco. Faltaban un par de piececitas tontas, con esos matices, ¿no? Esas cositas negativas, creo que son mínimas en comparación con el precio que es. Al fin y al cabo, las cosas como son, es que solo tienes dos opciones: o pagas 550 pavos por un Autoterm o Webasto, o pagas 239 por una de estas. Hacen lo mismo. Y por 250 euros de diferencia les perdono las 4 chorradas que les faltaba. Lo recomiendo 100%, ya habéis visto, funciona súper bien, calienta súper bien. Esto obviamente tenemos que testearlo un par de años para ver la longevidad que tiene, pero de momento le doy un 9 de 10, un 12 de 10 por el precio, un 10 de 10 por el funcionamiento, pero le quito puntuación por haberle faltado un par de piececitas. Así que nada, chicos, se termina el vídeo. Ya sabéis que abajo tenéis un enlace en la descripción con el producto y encima os dan 20 euros de descuento con mi código. Hasta la semana que viene, que ya, mira, qué calor. ¡Buah!